sin perdón, donde el fuerte dicta la salvación. Fui solo un hombre entre la multitud, pero algo oscuro despertó en mi luz. El tiempo arde en cada misión, cargando secretos en mi prisión. Una voz en mi mente susurra el plan: no eres humano ni bestia, vas más allá. Mi batalla es bajo mi piel, siento el poder romper mi fe, pero si caigo me alzaré otra vez. No hay marcha atrás, sangre y sombra, mi destino arderá. Con colmillos de fuego romperé la oscuridad. Un sistema me guía, pero elijo mi final, porque el monstruo en mí aprendió a luchar. ¿Quién soy si el mundo me teme? Un héroe, un error que tiene, pero si es por ellos moriré. Mi legado no lo dicta un juez. Sangre y sombra, no me voy a rendir. Cada herida en mi alma me obliga a seguir. Romperé las cadenas, escribiré mi verdad. Este vampiro ya no mira atrás. Un paso más y el mundo sabrá quién fue Diego en realidad. Capítulo 1744. El extraño cristal nido. Sosteniendo el cristal nido en su mano, Diego lo observó con detenimiento antes de hacer cualquier cosa. Pronto se dio cuenta de que aquel cristal no contenía solo energía de bestia, como solía ser habitual. También podía sentir dentro de él una energía celestial. Pensé que la energía provenía de la torre, pero parece que está vinculada al cristal nido. Me recuerda a cómo los castillos vampíricos estaban conectados con cada uno de sus líderes. La mayoría de eso era magia descubierta por Richard Hainaut. Ahora que lo pienso, todo lo celestial está más ligado a la magia. Fue gracias a ella que los vampiros y los Xeno fueron invocados en primer lugar, reflexionó Diego. Entonces notó algo más, un símbolo grabado en la superficie del cristal, el mismo que había visto en los dos seres que estaban al lado de Athos aquella vez. Es un sello celestial. ¿Así fue como logró combinar la energía del cristal nido con sus propios poderes? Estos cristales son realmente extraños, pero ahora tiene sentido que la torre pudiera mantenerse activa, generar su propio espacio y sostener una estructura como esta. No es más que un arma celestial gigantesca creada a partir de un cristal nido. «Oye, amigo, ¿no estábamos con prisa?», preguntó Miko, sentado en el suelo y balanceándose hacia adelante y atrás. Era algo que solía hacer cuando se aburría o se perdía en sus pensamientos. «Lo siento», respondió Diego, sin apartar la mirada del cristal. «Estaba tratando de descubrir cómo usar esto para aumentar mis células mutantes».
Justo cuando dijo eso, como si el sistema hubiera escuchado su deseo, apareció una pantalla de notificación frente a él. Se ha descubierto un cristal nido. El sistema ha detectado que el usuario desea aumentar sus células mutantes. El sistema ha detectado energía celestial incrustada en el cristal. Se pueden absorber puntos celestiales del cristal. ¿Desea hacerles izquierdas? ¿Desea hacerlo primero? Vaya, ¿el sistema siendo útil por una vez? No te apareces mucho últimamente, pero creo que prefiero esto hasta aquellos tiempos en que me amenazabas con matarme si no bebía sangre a tiempo. De cualquier modo, Diego decidió aceptar. Era una sorpresa agradable, ya que hasta ahora creía que solo podía obtener puntos celestiales al derrotar seguidores dedicados o completar misiones. Saber que también podía hacerlo de esta manera abría nuevas posibilidades. Me pregunto si sosteniendo armas celestiales podría hacer lo mismo. En cuanto aceptó, sintió una oleada de energía penetrar por sus manos y expandirse por todo su cuerpo. A diferencia del chi, que se concentraba en un punto, la energía celestial estaba distribuida en células ocultas por todas partes. Al activarse, se propagó por sus venas, iluminándolo desde dentro. El proceso fue breve, y la pantalla volvió a mostrar datos. 28.546 de 41.256 energía celestial. Eso fue alrededor de 10.000 puntos celestiales. ¿Será esa la cantidad que Athos usó para crear esta torre? Diego analizó la situación. La otra torre era mucho más grande, con pisos más elaborados. Si cada una tiene un cristal nido, Athos debe poseer miles de puntos celestiales. Mucho más que yo, sin duda. Recopilar información era esencial para Diego. Debía prepararse para lo que se avecinaba. Podría ser la primera vez que enfrentara directamente a otro celestial, y agradecía tener a un aliado tan poderoso como Miko de su lado. ¿Deseas absorber el cristal nido para aumentar tus células mutantes? Ese era el siguiente paso para incrementar su fuerza. Para desarrollar su poder de asesino de dioses, necesitaba elevar su nivel de células mutantes hasta poder enfrentarse a otros celestiales. Diego temía que el proceso tomara tanto tiempo como las veces anteriores, cuando evolucionó y cuando cayó en su largo sueño. Pero esta vez, la energía fue absorbida con sorprendente facilidad. Fluía de manera natural, sin resistencia, y su cuerpo no sufría tensión alguna. Has ganado 20.435 puntos de células mutantes. Tuvo que parpadear 2 veces para asegurarse de haber leído bien. Esa cantidad es enorme. No tanto como cuando Ariel me transfirió las suyas, pero él había usado su habilidad de devorador de sombras durante años. Aún así, un solo cristal nido produjo esto. Si absorbiera 5, estaría de vuelta al nivel de antes. ¿Ariel sabría de esto? Quizás también habría podido fortalecerse. O puede que solo Miko y yo seamos capaces de hacerlo por nuestros cuerpos especiales. Era difícil saberlo. De cualquier forma, había hallado una nueva manera de restaurar su poder de sombra, tal vez incluso de superarlo. Entonces comprendió realmente la magnitud de lo que Miko había logrado en 1000 años. Si él llevaba tanto tiempo haciendo esto, sus habilidades podían haber alcanzado niveles inconcebibles. Se siente bien, ¿verdad?, comentó Miko sonriendo. Absorber un cristal nido puede volverse adictivo. Lo descubrí al ver algunas bestias de rango demonio devorarlos. Tenía que haber una razón. Por lo general, hay varios cristales nido en cada planeta, pero si tomas demasiados puedes alterar su ecosistema. Además, continuó, son difíciles de hallar y suelen estar muy protegidos. Incluso con mis poderes, hay algunos que no valen el riesgo por las bestias que los rodean, o por el caos que causaría conseguirlos. En ese momento, la torre comenzó a temblar. Un sonido profundo retumbó bajo sus pies, y ambos sintieron el vértigo de una caída inminente. Diego ya sabía qué estaba pasando. Hay una forma más fácil de encontrar estos cristales. Y justo es lo que planeábamos hacer, dijo con una sonrisa. Apostaría a que cada una de estas torres tiene un cristal nido. Así que vamos por ellos. Usando las habilidades especiales de Miko, este invocó una nave, y los dos partieron sin perder tiempo. No tenían un destino exacto, solo eligieron el planeta más cercano. Una vez allí, sobrevolaron su superficie hasta detectar zonas habitadas, y como sospechaban, pronto divisaron otra torre. Parece que realmente tiene una torre en cada planeta, pensó Diego.
Sé que estamos apurados, pero esto nos ahorra trabajo. Es matar 2 pájaros de un tiro. Recupero mi fuerza y me preparo para lo que venga cuando regrese. Como antes, aterrizaron haciendo una entrada espectacular. En cuestión de minutos, irrumpieron en la torre y arrasaron piso tras piso. Cada una tenía diferencias sutiles, pero el patrón se repetía. En la cima siempre había otro cristal nido. Cada vez se vuelve más fácil, dijo Diego. Ya puedo usar mis poderes de sombra otra vez para ayudar. En la siguiente torre quiero empezar a experimentar un poco, si te parece bien. Cuentas conmigo en cualquier situación, respondió Miko con una media sonrisa. Solo espero que tu plan funcione. Mientras tanto, muy lejos, Athos observaba todo desde su trono en el piso 100 de una de sus torres. Informes llegaban a cada segundo. Están destruyendo todas mis torres, y lo hacen con facilidad. Años de trabajo, borrados en un instante. Apretó los puños. Me sorprende que hayas elegido este camino, Diego Talén, pero ahora me obligas a hacer lo que no quería hacer. Capítulo 1745. ¿Quién es Athos? En el espacio celestial, cada vez más celestiales se congregaban alrededor de una esfera particular de energía blanca. Al final, hubo que ampliar un recinto especial alrededor de esa luz para acomodar a todos. Ya eran unos 15 celestiales hablando y discutiendo entre sí. La esfera flotante conocida como Choix no estaba nada contenta con lo que pasaba. Si pudiera sudar, su superficie habría estado cubierta por una película de nervios. Todos los celestiales cercanos ya se enteraron de lo que ocurre. Es cuestión de tiempo para que esto se corra y lo sepan los demás. Por desgracia, no he visto a ningún otro de la Tierra venir hasta aquí. No creo que siquiera hayan captado lo que está pasando, y ni visitan este lugar con frecuencia. Usaban la esfera de energía blanca para seguir a los 2 individuos que no hacía mucho habían peleado entre sí. Aquello les resultaba interesante por varias razones. Algunos no parecían preocupados. Otros solo querían ver el desenlace. Pero la mayoría pensaba como Shocks. Tenían el presentimiento de que esto escaparía de control según el próximo movimiento. Orneso, en ese momento, presenciaban al celestial y al asesino de dioses viajar de planeta en planeta, derribando las torres de esos mundos. ¿Por qué Athos permite que pase esto? Están destruyendo todo lo que construyó. Esas torres llevaron mucho tiempo, y si recuerdo bien, lo ayudan a cumplir su condición, dijo uno de los celestiales. ¿Crees que Athos tiene miedo? ¿Apenas estás de visita por esta zona o qué? Si piensas eso, no sabes quién es Athos, replicó otro. Varios recién llegados solo habían oído rumores sobre la Tierra y querían enterarse. El universo es enorme. No todos conocen a todos. Permítanme explicar, anunció una esfera que se alzó por encima de la luz blanca hacia donde todos miraban. Me considero algo así como erudito en estos temas. Supongo que la mayoría sabe que hay celestiales nacidos como tales por la fe que generan, y otros llegan a serlo porque son venerados hasta convertirse en celestiales. Athos es un caso mixto. Él no nació celestial, pero su padre sí. Athos era hijo de alguien grande, y un día mató a su padre y ocupó su lugar. La razón por la que su hijo pudo convertirse en celestial después de eso se desconoce. Ocurrió hace muchísimo tiempo. Así que no se engañen pensando que Athos es un dios débil. Tenía fuerza antes de alcanzar el cargo. Al mismo tiempo, ha cumplido bien su condición, creciendo y expandiéndose. Aunque han visto la fuerza de esos dos, la mayoría aquí no ha visto a Athos moverse en serio. Los demás escuchaban con atención. A muchos les cambió la opinión. Sus experiencias con celestiales no nacidos les recordaban que, para llegar ahí, uno suele atravesar mucho, y parecía ser el caso de Athos. Además, nadie en esa reunión conocía la historia de Diego ni lo que había vivido. Tampoco él era un celestial nacido. De pronto, a través de la esfera blanca, vieron que los dos habían derribado otra torre, llevándose su cristal nido para que Diego aumentara sus células mutantes. ¿Cuántas torres llevan? Aunque digas todo eso, es claro que Athos no hace nada. Si no es cobarde, debe haber un motivo, comentó un celestial. Oh, siéntete libre de actuar tú mismo si quieres, retumbó una voz grave a sus espaldas, llamando la atención de todos. Al girarse, se toparon con una de las esferas de energía más grandes que habían visto, y ese celestial tenía 6 brazos. ¡Athos!,
exclamó Xox, que descendió de inmediato y se escondió entre los demás. ¡Qué bueno verte por aquí! Hacía tiempo que no venías. Athos avanzó y contempló lo que los otros observaban. Ya veo que están disfrutando con mi situación, dijo. Si de verdad les preocupa, intenten ustedes frenarlos. En cuanto a por qué no intervengo, esto favorece mi condición. Me interesa ver cómo reacciona la raza Ambra a todo lo que sucede. Quiero medir cuánta esperanza depositan en estas torres y qué mejor manera de darles una nueva meta que cuando su dios derrote al causante de todo. Cuando las torres se reconstruyan, las renovaré mejor que nunca, y más gente soñará con entrar en ese lugar sagrado. Podremos levantar múltiples torres en cada planeta. Últimamente los Ambra sueñan menos con entrar a las torres y disfrutan de una vida placentera. Y yo no soy un tirano. No haré lo que hizo mi padre. Forzar a la esclavitud para que anhelen una vida mejor. Usaré a estos dos como enemigos y escalón. Nadie respondió. Incluso los más altaneros guardaron silencio al escuchar a Athos. Durante un buen rato no dijeron nada, pero tampoco se fueron, querían ver qué ocurriría y cómo reaccionaría Athos. Mientras tanto, en el planeta de los Ambra, el dúo no tardó en tumbar otra torre. En total, ya iban 6. Diego sostuvo el cristal nido y dejó que el poder se filtrara en su cuerpo. Ver la sonrisa en su rostro provocó una reacción apenas perceptible en Athos. Diego acababa de absorber otro cristal y sonreía. Pensé que Athos aparecería mucho antes, pero por alguna razón no has hecho nada. Aún así, 6 cristales nido le han dado a mi sombra el impulso que necesitaba. 135.420 puntos de células mutantes. Mi sombra ya alcanzó y quizás superó su límite de cuando peleé contra Graham. Por fin puedo probar nuevas formas de usarla, y si consigo todavía más puntos, podrías hacerlo mejor. Al girarse, vio a Miko de pie en aquel extraño recinto, y como antes, la torre comenzó a desmoronarse. Impresionaba que Miko no se cansara y siguiera el ritmo de Diego sin problema. Salieron volando de la torre y aterrizaron en tierra firme. Aquel planeta era sobre todo una pradera. Las casas y la torre estaban bastante separadas. Parecía que alguien ya había ordenado evacuar a la población Ambra. Salvo los guardias de la torre, casi no había nadie cerca. Quizá habían ido a búnkeres subterráneos o abandonado la ciudad para escapar de las secuelas del ataque. Finalmente, los dos pusieron los pies en el suelo, listos para decidir el siguiente paso. «Espero que encontremos el planeta pronto. ¿No puedes recordar siquiera cómo lucía?», preguntó Miko. Entonces, una presión inmensa cayó sobre ambos. Al levantar la vista, vieron a un gigante auténtico descender hasta la superficie, acompañado por otros 2. «¿Quién es ese gigante?», preguntó Miko. «Athos. Por fin llegó», respondió Diego con seriedad, y su sonrisa se desvaneció poco a poco. Capítulo 1746. Una chispa celestial. El planeta en el que se encontraban estaba cubierto por inmensas praderas. Campos de hierba alta se extendían hasta donde alcanzaba la vista, bañados por la brisa. Los ríos eran pocos y los arroyos escasos, pero aún así había suficiente agua para la vida. En el lugar donde antes se alzaba la torre, quedaban apenas unas cuantas casas dispersas, construidas de forma rudimentaria con madera. Cada mundo tenía un nivel distinto de avance, y este parecía particularmente simple. No poseían naves ni tecnología que les permitiera viajar entre planetas. De hecho, ni siquiera sabían que existían otros mundos habitados por su misma raza. Por suerte, los guardias habían evacuado la zona antes de la destrucción de la torre, algo que Diego pudo percibir de inmediato. Aquello le dio cierto alivio. Ahora, frente a él, se hallaba Athos, y no estaba solo. A su lado, 2 mujeres de piel dorada irradiaban un brillo metálico bajo el sol. La torre se había derrumbado por completo, reducida a polvo que se dispersaba en el aire, hasta desaparecer como si jamás hubiera existido. «Pensé que nos veríamos de nuevo en la torre, ¿no?», dijo Athos cruzando sus 6 brazos con serenidad. «Has hecho cosas inesperadas últimamente. ¿Creíste que pasarían desapercibidas? ¿O hiciste todo esto solo para llamar mi atención?». Extendiendo una de sus manos, abrió un portal blanco del cual emergieron 3 pequeñas figuras. Eran los 3 Ambra que habían escalado la primera torre junto a Diego. «Por fin salimos de ahí. Somos libres. ¡Libres!», gritó Nock, riendo mientras caía al suelo. Dover aclaró la garganta.
y con un leve movimiento de cabeza, indicó a los otros que observaran a su alrededor. No tardaron en reconocer a Diego, de pie junto a un extraño muy parecido a él, Mico, y frente a ellos, a unos 30 metros de distancia, estaba Athos con sus dos acompañantes. La escena era surrealista. Tres figuras pequeñas frente a tres gigantes, en medio de un campo donde la hierba les llegaba hasta las rodillas. «Es nuestra oportunidad. No sé qué pasa, pero deberíamos correr», sugirió Nock. «¿Correr?», replicó Geo, negando con firmeza. «¿Crees que nos dejaron salir al azar? El que nos encerró está ahí mismo. No tiene sentido huir». Athos los observó con su expresión fría e impenetrable. «Sigo demostrando que no soy un monstruo», dijo sin emoción. «He liberado a tus amigos, pero si no cambias de parecer, tal vez tengan que presenciar tu muerte». Su voz resonó como un trueno contenido. «Te pedí que eliminaras mi pequeño problema, y aunque no lo hiciste, al menos me lo trajiste». Para Diego era un cambio de ritmo. Esta vez no enfrentaba a un enemigo humano o a un monstruo sin mente, sino a una deidad con propósito. Pero había algo de alivio. Ya no tendría que preocuparse de que Athos usara a los tres Ambra contra él. «Ya hablamos antes, pero quiero hacerlo una vez más», dijo Diego con voz firme. «Lo único que te pido es una forma de volver a la Tierra. Si puedes enviarnos allá, o al menos cerca, prometo que tanto Mico como yo desapareceremos de tu vida. Él no volverá jamás a este sistema. Al final, tendrás lo que buscas: paz». Athos lo observó en silencio, como si midiera cada palabra antes de responder. «¿Y cómo puedes confiar tan fácilmente en la palabra de un asesino de dioses?», preguntó. «¿Qué te garantiza que un día no se vuelva contra ti o regrese a pesar de tu promesa?» «Confío en él», contestó Diego sin dudar. «Es mi amigo, y si confías en mí, deberías confiar también en aquellos en los que yo confío». Athos suspiró con cansancio, moviendo lentamente uno de sus brazos. «Lo siento, pero esto ya no depende solo de mí. No me queda alternativa. Te daré una elección, mi compañero celestial. Puedo enviarte de vuelta, pero el asesino de dioses debe quedarse». Diego miró a Mico apenas un instante antes de negar con la cabeza. «Lo siento, pero ni pensarlo». Sabía que Mico era fuerte, que había derrotado a otros celestiales. Quizás incluso podría vencer a Athos. Pero si él se marchaba y Mico moría, sería algo que jamás podría perdonarse. Athos asintió con solemnidad. «Entonces, no tenemos más opción que pelear». Sus 6 brazos se desplegaron a la vez. En ellos aparecieron una lanza, una espada corta, un escudo colosal y una maza. En las 2 manos restantes sostenía arcos, aunque no tenían flechas, y la cuerda era tan gruesa como una cuerda de acero. «Pueden parecer poderosos», dijo una de las mujeres doradas, «pero no tienen oportunidad contra nosotros». Mico soltó una risa ligera. «Bueno, esto se pondrá interesante. 3 contra 2, y como 10 brazos en total». Su tono era despreocupado, aunque Diego notó un brillo distinto en sus ojos. Una confianza nueva, más profunda. Mientras tanto, en el espacio celestial, Athos ya había compartido sus intenciones. Había anunciado que pronto se enfrentaría a los intrusos y que sería una batalla digna de ser vista. Tan seguro estaba de su victoria que pidió a los demás celestiales presenciar su poder. Aquellos que lo escucharon se encargaron de difundir la noticia. En poco tiempo, más de 1000 celestiales se reunieron en la zona, deseosos de observar lo que sería un duelo entre 2 celestiales y un asesino de dioses. El espectáculo prometía ser legendario. El espacio se amplió varias veces para contenerlos a todos, y entre ellos una nueva figura cruzó el umbral de la realidad celestial. Hacía tiempo que evitaba ese lugar, pero la situación era demasiado grave para ignorarla. «Este sitio siempre me provoca una sensación de melancolía», susurró al llegar. «Pero veamos qué es todo este alboroto». La recién llegada no tardó en hallar la fuente de la conmoción. Frente a ella, dentro de la energía blanca, se desarrollaba exactamente lo que los rumores decían. Su mirada se endureció, los puños se cerraron. «He intentado mantener todo bajo control», murmuró. «Es realmente imposible. La tierra es de donde provengo. Le tengo apego. Pero si los demás descubren lo que ocurre ahí, podría ser el fin». Aquella celestial no era otra que Bliss,
una de las más poderosas de toda la Vía Láctea. De alguna manera, todo esto es culpa mía. Lo envié allí esperando que aprendiera, que comprendiera los riesgos de sus actos, pero parece que solo ha empeorado las cosas. Y ahora ha atraído la atención de todos. Sus pensamientos eran una espiral de preocupación. Mi don de visión no funciona con otros celestiales. No puedo prever nada relacionado con él. O quizá es porque es un talent. Si esto se sale de control, si ocurre lo inesperado, Bliss apretó los dientes. Puede que tenga que hablar con él personalmente. Capítulo 1747. El grupo más infame. En algún lugar de la Vía Láctea, una nave gigantesca, con la proa con forma de cañón de pistola flotaba en calma. Podía alojar a 6.000 personas, además de una flota de pequeñas naves listas para desplegarse en cualquier momento. Era una de las construcciones más avanzadas y vanguardistas, creada con la ayuda de Lorenzo Garcés. Sin embargo, Lorenzo jamás había puesto un pie en ella, porque la nave no le pertenecía a él, sino al grupo más infame de todos, la familia Valdés. El coloso espacial conservaba el estilo de las antiguas naves Berta de antaño. Al fin y al cabo, era lo que la familia maldita había utilizado durante mucho tiempo, y cuando los Valdés se separaron de la facción maldita, casi todos sus integrantes provenían de ahí. Los niños Valdés, rescatados de la isla y criados a bordo de la nave de la facción maldita, intentaron que este nuevo hogar se sintiera como el anterior. La diferencia era el toque moderno y varias instalaciones adicionales. En ese momento vivían a bordo unas 2.000 personas. No alcanzaban la capacidad máxima, y no todos eran miembros de sangre Valdés ni poseían la habilidad de la familia. Muchos de aquellos niños crecieron, formaron sus propias familias y las trajeron consigo. Algunos querían seguir los pasos de generaciones anteriores y aprender la habilidad Valdés. Otros, sencillamente, deseaban una vida tranquila. También había un orfanato en la nave. Como muchos de los originales Valdés se habían sentido huérfanos, sin padres biológicos que los cuidaran, decidieron fundar esa institución. A veces, los Valdés intervenían en planetas con situaciones complicadas. Por ejemplo, si una bestia poderosa atacaba un refugio, enviaban un destacamento para ayudar. Pero la guerra siempre deja niños sin tutores. Por eso crearon el orfanato, para acogerlos, educarlos y darles una oportunidad real. A bordo había de todo: tiendas, comedor, cine, escuela y más. La nave estaba pensada para que los Valdés no tuvieran que abandonarla salvo que así lo desearan. Quienes cumplían funciones clave rotaban por turnos. Todo funcionaba como reloj suizo. Una gran adición era la prisión ubicada en la parte inferior del navío. Operaba como cualquier presidio, pero su propósito principal era encerrar a los encadenados que habían dejado de comportarse como seres humanos. Era misión de los Valdés capturarlos para impedir que destruyeran más vidas. Si había niños entre ellos, o jóvenes adoctrinados por los encadenados, intentaban reeducarlos en el orfanato y enviarlos a la escuela. Nadie debía ser castigado por los pecados de sus padres. Los Valdés lo sabían mejor que nadie. En ese instante, los Valdés celebraban una reunión en una de las salas de juntas. Se habían congregado los responsables de cada área e instalación de la nave. No eran necesariamente los combatientes más fuertes, pero sí los más respetados. Estaban la jefa de educación, el responsable médico y otros líderes. Al frente de todos se encontraba un hombre de cabello oscuro, raro entre los Valdés pero tratado como uno más por acompañarlos desde el principio. Dennis. Soltó un largo suspiro al mirar una de las sillas vacías. En la placa digital se leía que pertenecía al jefe del Escuadrón 2, uno de los 3 grupos de ataque de los Valdés. Tampoco estaba ocupada la silla del Escuadrón 1, justo a su lado. Supongo que tendremos que empezar sin ellos, dijo Dennis, deseando que, al menos en esta ocasión, aparecieran. La reunión sería importante. Primero, permítanme actualizarlos sobre los proyectos en curso. Dennis abrió la sesión, repasó lo que ocurría en la nave y felicitó a varios por sus logros. Muchos, sin embargo, se pusieron tensos. Sabían que Dennis solía elogiar hasta lo mínimo justo antes de soltar la bomba. Y ahora, continuó mientras todos contenían la respiración, hablemos de lo desagradable. Como saben, hemos recibido un mensaje de auxilio de Lorenzo Garcés. Él nos ha pedido ayuda en otras ocasiones.
en asuntos menores, pero nunca había solicitado que contactáramos a Miko. En la pantalla apareció la imagen actual de Miko. Todos a bordo conocían su nombre. De hecho, no había persona en la nave que no hubiera oído hablar de él, por sus hazañas y por lo que representaba, pero casi nadie lo había visto en persona. Algunos incluso pensaban que era un mito, una leyenda usada para inspirar. A lo largo de 1000 años habían nacido muchos con poderes similares, pero ninguno había logrado manifestar un arma de alma como la suya, la misma que compensaba la mayor debilidad de la familia Valdés. Él sí que era único. Por desgracia, siguió Dennis, no hemos recibido respuesta de Miko, ni nuestros sistemas de rastreo detectan que esté regresando. He retrasado esta reunión esperando a que apareciera, pero no ha pasado. Lo que sí está claro es que Lorenzo nos necesita más que nunca y, si pidió a Miko, es porque la situación amenaza la existencia de toda la humanidad. Al principio, algunos responsables no querían creerlo. Para ellos, el mundo, incluso la Tierra, estaba más pacífico que nunca. Los conflictos eran entre grandes facciones y rara vez afectaban a los civiles. Sí, había incidentes con vampiros rojos atacando humanos, pero ya era parte de la realidad. Sin embargo, últimamente habían ocurrido cosas extrañas. Al ver que Dennis no sonreía, los que se habían reído se callaron al instante. Aunque ocuparan altos cargos, nadie osaba relajarse frente a Dennis. Dejé esta información para el final por un motivo, dijo. El Escuadrón 1 no está aquí porque han surgido avistamientos de Ross. Creímos que ya habíamos lidiado con él, pero está vivo y en movimiento. Mientras hablamos, el Escuadrón 1 recopila información para ubicarlo. Ross guarda un gran rencor contra nosotros. Es una amenaza real. Por eso he decidido ir en persona a ayudar a Lorenzo. Si Miko no puede ir, al menos yo debo llegar a tiempo. Los presentes se miraron entre sí y comenzaron los murmullos. Dennis era fuerte, quizá de los más fuertes entre los Valdés, pero no estaba al nivel de Jake, a quien, para muchos, ni siquiera consideraban Valdés. Si Miko era tan grande como Dennis aseguraba, enviar a Dennis solo era como mandar una milésima parte de la fuerza necesaria. Con franqueza, intervino la jefa de un departamento. ¿No cree que lo mejor es no involucrarnos? A los Valdés nos va bien. Unidos, nos protegemos mejor. Somos más fuertes juntos. No quiero ofender, pero hay muchas probabilidades de que su ayuda no cambie el resultado. ¿Vale la pena arriesgarse? Entiendo tu punto, admitió Dennis, pero no iré solo. Hay una razón por la que he sobrevivido a tantas batallas. Aún así, tienes razón. Lorenzo necesita más fuerza. Por eso quería debatir a quién podríamos enviar conmigo sin descuidar el funcionamiento de la nave. El silencio se hizo pesado. Nadie se ofrecía. Entonces la puerta se abrió con un zumbido y una voz áspera llenó la sala, cortando el aire como un cuchillo. «Lo he oído todo. Iré contigo. Conmigo bastará, ¿no?» Un hombre entró, cruzó la sala y se dejó caer en la silla del líder del Escuadrón 2. El asiento crujió bajo su peso y pareció que iba a romperse por la presión. Los presentes lo miraron de reojo y apartaron la vista enseguida, evitando su mirada. El único que no se inmutó fue Dennis. Sonrió de lado y respondió. «Por supuesto. Eres bienvenido, Vito». Capítulo 1748. Banderas opuestas. Tras los incidentes ocurridos en Ciudad Garcés, la población estaba inquieta. Muchos comenzaron a dudar de las medidas de seguridad, e incluso sentían que Lorenzo Garcés los había decepcionado. Al principio, la mayoría no entendía bien lo que había pasado. No creían los testimonios de los sobrevivientes que aseguraban que los vampiros rojos se habían infiltrado y eran los verdaderos responsables del caos. Aún así, el desconcierto era comprensible. El número de víctimas mortales fue solo 2. Para tratarse de un ataque perpetrado por una de las facciones más poderosas, ese balance resultaba sospechosamente bajo. Pero los medios de comunicación vinculados a los puros no tardaron en aprovechar la oportunidad. Distorsionaron la historia todo lo posible, presentando a Ciudad Garcés como una cáscara vacía y decadente, mientras pintaban a los vampiros como una plaga que amenazaba a la humanidad. «Miren, hay algo que no se puede cambiar», decía un comentario viral en las redes. «Los vampiros atacaron a Lorenzo Garcés. Él trabaja con la corte de vampiros porque confía más en ellos que en su propia raza. Y miren lo que pasó. Fueron los vampiros quienes atacaron, no los puros.
¿Solo porque existan unos cuantos podridos no significa que todo el árbol lo esté? Respondió otro usuario. La corte de vampiros salvó la vida de mi tío, y ellos mismos combaten a los vampiros rojos. Si los atacantes fueran humanos, los llamarían terroristas, no demonios. Ese es mi punto. Sí. Insistió un tercero. Estos seres se alimentan de nuestra sangre y tarde o temprano nos dominan. Es su naturaleza. Toda esa historia de la corte es una farsa. Apuesto a que trabajan con los vampiros rojos. La humanidad se había extendido a 3 sistemas solares principales. El sistema de la Tierra albergaba a los humanos más influyentes, y allí era donde se libraba la lucha política directa entre los puros y los garcés. El sistema de las bestias estaba dominado por facciones independientes de viajeros poderosos, como la familia Marumoto, y el tercer sistema, antes hogar original de los vampiros, estaba ahora bajo la protección de la familia Katz, que se mantenía neutral para garantizar una vida pacífica a sus habitantes. Aunque los humanos vivían repartidos entre esos 3 sistemas, la Tierra mantenía el método más tradicional de gobierno, elecciones oficiales donde cada planeta del sistema votaba por la facción que debía gobernar. El líder actual era Lorenzo Garcés, miembro de la olvidada facción maldita, aquella que había salvado al mundo tiempo atrás, creador de incontables inventos que mejoraron la vida de millones y un hombre que, a los ojos de muchos, realmente se preocupaba por la gente. Aún así, en una era en la que el miedo persistía, ya fuera por bestias demoníacas, por los Dalki o por los vampiros rojos, el poder militar seguía siendo un factor decisivo en las urnas. Lorenzo contaba con el respaldo de la corte de vampiros, mientras que los puros tenían de su lado a los Dampirs. Aunque los Dampirs nunca fueron reconocidos como una organización oficial, todos sabían que cooperaban con los puros. Y ahora que los vampiros rojos eran vistos como la amenaza principal, el apoyo hacia los Dampirs crecía cada día. Por eso, todas las facciones más influyentes habían asistido a la boda del líder de los encadenados. Querían ganarse su favor y sumar aliados. En tiempos de incertidumbre, la política era también una guerra de alianzas. Las tensiones entre humanos, vampiros y Dampirs eran tan profundas que un solo incidente podía encender una guerra. Y si eso ocurría, incluso quienes no pertenecían a ninguna facción tendrían que elegir un bando. Así, por primera vez desde que Lorenzo había decidido postularse a la reelección, las encuestas mostraban que los puros tenían grandes probabilidades de ganar. En la Torre Garcés, Lorenzo mantenía la calma pese a las noticias. Aunque no lo demostraba, la situación lo decepcionaba, no por las cifras, sino por la reacción de la gente. Se había quedado en ese planeta por ellos. Había trabajado por ellos. Era lo que Diego Talén habría querido, pero ahora lo veían como a un villano, alguien que protegía a los vampiros mientras reprimía a los Dampirs y a los puros. De cualquier modo, tenía que concentrarse en lo urgente. Recuerden, dijo Lorenzo frente al equipo de operaciones, el objetivo principal es rescatar a Vincent, no eliminarse los vampiros rojos. Mientras estén allá, necesitamos información, su estructura, cómo operan, cuántos son y cualquier dato que nos permita destruirlos de raíz. Y si es posible, el tercer objetivo será recuperar el corazón rojo. El mensaje fue transmitido a Pedro, Muka, Mitchell, Minnie, Lucía, Jessica, Hannah y Jake. Lorenzo confiaba en ellos, pero sabía que no tenían la fuerza suficiente para enfrentar a Laxmus directamente. Tal vez Jake podría luchar de igual a igual, pero ganar era otra historia. Además, él no podía acompañarlos. Temía que la ciudad quedara desprotegida ante un nuevo ataque, ya fuera por los puros o por extremistas que quisieran aprovechar el caos. Jake llevará un teletransportador portátil, anunció. Sí, fui yo quien prohibió su uso, pero esta es una emergencia. Si la situación se complica, actívenlo. Me contactarán de inmediato y enviaré refuerzos. Hizo una pausa y miró a cada uno con seriedad. Nadie fuera de ustedes sabe de esta misión. No representan a ninguna facción, pero forman parte del grupo de Diego Talén, y eso los convierte en los mejores para esta tarea. No los obligaré, pero sepan que, con el corazón rojo en manos de Laxmus, toda la humanidad está en peligro. Pedro no pudo evitar comentar. Curioso, una misión para salvar a la humanidad encabezada por un grupo de no humanos.
Lorenzo sonrió con un deje de ironía. La ayuda está en camino, respondió. Se reunirán con ustedes en el punto que compartí con Jake. Les deseo suerte, y si escucho algo sobre Diego, se los haré saber de inmediato. En una región montañosa de la Tierra, un grupo de más de 300 guerreros corría a toda velocidad. Saltaban sobre las rocas, esquivaban grietas y avanzaban sin disminuir el paso. Al frente, destacaba una figura cubierta de armadura dorada rosada. Su casco puntiagudo se inclinaba hacia atrás, decorado con una pluma roja. Solo sus ojos y sus labios carmesí quedaban al descubierto. Del casco salía una cascada de cabello rubio que ondeaba con el viento mientras corría. No miraba atrás ni reducía el ritmo. Estaba segura de que podría enfrentar a cualquiera sin dificultad. De pronto, las puntas de su cabello comenzaron a oscurecerse, tornándose negras. «Parece que ya estamos cerca», dijo con voz firme. «Los Dampirs llegarán a la base de los vampiros rojos en cualquier segundo», informó el agente 4, ajustándose los lentes. «Sí, esto será interesante de observar», respondió una voz masculina con calma. «Estoy seguro de que ambos bandos se llevarán una sorpresa. Dudo que él se quede quieto mientras su siervo más leal está en peligro». Una sonrisa se dibujó en el rostro del observador, oculto entre las sombras. «Por ahora», dijo, «nos limitaremos a mirar, pero si las cosas no salen como esperamos, quizá tengamos que intervenir». Era Zero. «Espero que los vampiros rojos triunfen», pensó, con una sonrisa helada. «Entonces podremos pasar al siguiente paso». Camino sola entre ruinas y voces, sintiendo el peso de cada elección. Las sombras llevan mi nombre en la noche y el frío susurra sin redención. No sé si el mundo me ve como soy o si la sangre me robó el corazón, pero aún recuerdo un tiempo sin dolor, cuando creer no era una prisión. Si esta es la cruz que debo cargar, déjame al menos soñar a luchar, porque aún en la herida hay luz que sangra y brilla. Tus ojos viven en cada misión, como un faro en la desolación. Y aunque el destino me rompa la piel, yo no dejaré de proteger. Si he de caer, que sea de pie, con tus recuerdos grabados en mi ser. Y si mañana no puedo seguir, al menos sabrás que luché por ti.